Jaime, ¿alguien más del panel? El modelo es el tema en discusión. Gracias, muy buenos días a todos. Un honor para mí estar aquí en este panel tan destacado. A ver, miren, la visión que yo tengo es que en realidad el Estado es el que nos ha fallado porque no ha confiado en sus ciudadanos y en la capacidad, la creatividad y la innovación que tienen todos los agentes económicos en Bolivia. El modelo económico, social, comunitario, productivo que hemos tenido durante 20 años y todavía está en gran parte en vigencia y se está desmontando, partía de unas premisas que son totalmente y comprobadas erróneas. Decía que el Estado redistribuidor de riqueza va a capturar riqueza en forma de excedentes. Y dijo que iba a venir justamente de los recursos naturales. Y ese Estado redistribuidor de riqueza iba a redistribuir esa riqueza por dos caminos. Hacia las empresas estatales creadoras de empleo. Por eso hay tantas. Y en el programa económico 2024-25 se establece la creación de 154 nuevas empresas estatales. Porque el objetivo no es que ganen plata, es que creen empleo. Y el resto de los recursos iría a través de bonos, Juancito Pinto, Juana Zurdoy, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para vivir bien, con igualdad, y luchar contra la pobreza. Ese era el modelo. Un estatismo total y absoluto, más intenso que el estatismo que hemos tenido en épocas anteriores, por supuesto. Pero ahí nace el error fundamental, en creer que la riqueza y se sale adelante y se desarrolla un país creyendo que la riqueza hay que redistribuir, cuando en realidad la riqueza hay que crear. Creo que el secreto del éxito de los países es que estimulan la creación de riqueza, no la redistribución de riqueza. Y seamos claros, los únicos que crean riqueza son el sector privado. El Estado usa nuestros recursos, no tiene su plata propia. Y la decisión que hay que tomar es quién lo hace mejor, el Estado o nosotros. Se habla mucho del turismo que puede sacar a Bolivia adelante. Sí, puede ser. Pero cuando se habla del turismo, se habla de un turismo privado. Ah, pero hay que invertir en eso. Sí, pero los privados tienen que invertir en eso. Resulta que hemos tenido y escuchamos todos los días casos de inversiones que ha hecho el Estado que son totalmente fracasadas. Empresas que no sirven y reciben más de 1.600 millones de dólares al año en financiamiento, al 0.5%, en muchos casos a 30, 40 años. ¿Y con qué plata hace eso el Estado? Pregúntense. Es con la plata de ustedes, con mi plata, con los que pagamos impuestos. Hemos llegado a un punto donde pagamos impuestos para que el Estado nos ponga competencia al frente. Y no solo eso, nos regule los precios, nos ponga cupos y en algunos casos hasta te prohíba exportar. Entonces, el problema del modelo es creer, más bien, que el Estado es el que va a resolver. Pero también hay otro problema, creo yo, que los bolivianos no hablamos necesariamente mucho. Se habla que la crisis y el problema de Bolivia es la falta de dólares y la falta de combustibles. Es más, se ha hecho campaña diciendo que se resuelve eso y acaban todos los problemas. Es más, un candidato decía que en 100 días, carajo, solucionaba todo. Yo le pregunté algún día, y si es así, el día 101, ¿qué iba a hacer? O el día 102 de su gobierno, ¿qué iba a hacer? Y ese es otro error, creo, porque el problema de Bolivia es multifacético, no es solo económico. Así es. Primero, hay un problema de instituciones
destruidas, pulverizadas. La justicia no funciona en el país. Donde no hay justicia, no hay seguridad jurídica. Donde no hay seguridad jurídica, no hay inversión. Donde no hay inversión, no hay propiedad privada. Donde no hay propiedad privada y no hay inversión, no hay fuentes de trabajo, no hay desarrollo. La justicia es fundamental. Bolivia, más que un shock de medidas económicas, necesita un shock de medidas judiciales, un paquete de leyes que nos dé seguridad jurídica. Y eso incluye, y en mi parte voy a ahondar en el tipo de reformas que creo que se tienen que hacer. Pero Bolivia también tiene otras crisis de las cuales no se habla. Tiene una crisis moral, una crisis de falta de ética, una crisis de falta de principios y convicciones. Este es un país donde un expresidente puede tener 2 órdenes de arresto, cometer delitos de pedofilia y no pasa nada. Eso es inmoral. Este es un país donde tienes otro expresidente que puede tener un hijo con la novia de su hijo y nadie dice nada. Este es un país donde la inversión pública se ha utilizado para desfalcar al Estado. Solo en combustibles, $350 millones al año. Eso es inmoral, no es ético. Bolivia tiene una crisis de principios. La crisis de Bolivia, por eso yo digo, no empezó en el dólar, sino cuando hemos dejado de respetar los principios básicos de la sociedad. Y hay que trabajar sobre eso también. Una sociedad, queridos amigos, no se empobrece, creo yo, solo porque gasta mal, sino porque deja de creer en sus ciudadanos, deja de creer que es el mérito, el trabajo honesto y las libertades para hacer sus proyectos de vida el camino. Y creo que esa es parte también de la crisis de Bolivia. Y la verdadera reforma va a venir con reformas en el ámbito judicial, reduciendo al Estado, limitando el poder del Estado, garantizando que se cumpla la ley, igualdad ante la ley sobre todas las cosas. Necesitamos liberar los mercados y, por supuesto, proteger la propiedad privada y castigar la corrupción. Gracias. Gracias, Jaime. ¿Alguna intervención más, Iber, Javier? ¿O una complementación, Gonzalo? Ha dicho Jaime que el problema es el Estado, pero hay otros problemas más profundos. El tema moral, el tema institucional. ¿Qué piensa Gonzalo? ¿Coincide o no? No, sin duda alguna estamos frente a una crisis multidimensional, pero yo sigo insistiendo que eso es el ciclo. No puedes cambiar eso, pero si no cambias la forma en que generas riqueza, no vas a ir muy lejos. Porque tenemos que cambiar el concepto, ¿no es cierto?, básico. ¿Qué es un producto? ¿Qué es esto? Esto es un conjunto de ideas. Se le ha ocurrido a alguien, una botellita, puesto agua y la vendo. ¿Cuántas ideas hay? ¿10? ¿20? Entonces, nuestro capital humano, independientemente del incentivo público o privado, en Bolivia en los 200 años, ¿no es cierto?, solo se le ha ocurrido hacer botellitas de agua, minerales, exportaciones de gas, que tienen de repente un poco más de ideas. No se olviden, las ideas son conjunto de, los productos son conjunto de ideas, ¿sí? Pues los bolivianos tenemos pocas ideas, porque hacemos cosas básicas. ¿Cuántas ideas habrá en esto? ¿Cuántas ideas hay aquí? Que hay 600, 700 ideas, ¿no es cierto? Entonces la idea, ¿qué quieren seguir haciendo? ¿Botellitas? ¿No es cierto? ¿O quieren hacer
productos y servicios con muchas ideas. Entonces, si el tema fuera cambiar simplemente el modelo, pues Bolivia ya ha tenido, no se olviden, un modelo liberal en los años del 85 adelante. Todo el mundo dice, no, es que no fue suficiente, tenías que haber liberado más. O sea, siempre es la insuficiencia el problema, no el concepto de que en realidad el problema es que tienes un sistema de incentivos que solo te permite hacer botellitas de agua. Y haciendo botellitas de agua, ya sea el sector privado o público, no va a crecer, no se va a desarrollar, no va a haber riqueza. Bueno, entonces, los bolivianos en general estamos con esa idea del modelo. Okay, ojalá cambie el modelo. Pero yo te aseguro que ese modelo va a reproducir el patrón de desarrollo extractivista, de la misma manera que hace 200 años. Pueden hacer una cosa mejor por aquí, otra mejor, pero la tendencia estructural no va a ser esa. Porque, ¿qué están haciendo en general los bolivianos? Mirando el suelo, buscando los recursos naturales, para privatizarlos o para estatizarlos. ¿No ves? Cuando el negocio ya no está aquí, que venga aquí arriba. Lámparas, ¿no? Liberar el techo, no. Aquí hay negocios, miren, acaba de pasar Jalazón vendiendo $100 millones. Miren, aquí ha entrado en turismo 50 millones de dólares. O sea, aquí arriba hay un negocio que depende de las ideas de las personas. Y esas ideas son conjunto se vuelve producto y servicio. Y por supuesto que para eso tienes que tener una institucionalidad jurídica, política, social adecuada. ¿No es cierto? Pero si no cambiamos lo que eso genera, o sea, para aprovechar bien las cosas, difícilmente vas a cambiar este ciclo largo. Yo estoy queriendo que veamos no el ciclo corto de la historia, Morales, Víctor Paz Tensor, ¿no es cierto? Los Siles en los 70s, 80s. Lo estoy pidiendo que vean el ciclo largo de la historia. Y en ese ciclo largo de la historia, Bolivia tiene, como decía muy bien el doctor García, bajísima productividad, bajísima competitividad, productos sin ninguna diferencia. Ahora, por supuesto que un arreglo privado podría hacerte generar muchos incentivos, pero el problema es que tienes que cambiar la base, ¿no es cierto? Y la base tiene que ver con el shock de capital humano que tienes que hacer. Entonces, lo que tenemos que comenzar a pensar es por colocar el capital humano como el centro de la política pública, para que todo gire en torno de eso. ¿Quieres hacer política sectorial? ¿Qué vas a hacer en educación? ¿Vas a hacer política macroeconómica? ¿Y cómo eso afecta a la educación? ¿Vas a hacer política regional? ¿Cómo afecta a la educación? ¿Vas a hacer política agrícola? ¿Qué pasa con la educación? Porque en la ecuación función de producción e inversión, recursos naturales, tecnología, capital humano, tenemos que subir el valor del capital humano para que podamos hacer bienes y servicios más sofisticados. Y comencemos a pensar que Bolivia no se va a industrializar. Háganme caso, el día del Wiru, ustedes van a ver una licuadora boliviana. Porque no ese es el camino. El camino está asociado a los servicios. La revolución tiene que ser la industrialización de los servicios. Ahí hay un enorme potencial en el turismo, la tecnología, en los servicios financieros, en fin, un montón de servicios. Bolivia va a ser un país diferente en la medida que apueste a la industrialización de los servicios. ¿Qué son los servicios? Intensivos en capital humano. De preferencia en un modelo que desarrolle su capacidad. ¿No es cierto? Porque hemos tenido en los últimos años, ¿cuál es el gran generador de riqueza en los últimos años? ¿Ha sido el Estado? El gas, en parte, le digo que no, ha sido el comercio. El gas ha exportado en su mejor momento, y con eso termino, en su mejor momento el gas ha exportado $6.500 millones, ¿ok? Con un tipo de cambio real apreciado. ¿Saben cuánto hemos subido nuestras importaciones legales e ilegales? De $3.000 millones a $15.000 millones. Ha sido esa burbuja de consumo es lo que ha generado la riqueza en este país, creando una renta, ¿no es cierto? Y generando una burbuja de consumo gigante, pero impulsada en gran medida por el sector informal comercial, privado.
pero sin los incentivos de capital humano, de baja productividad, de sobrevivencia prácticamente. Entonces, el tema está en los arreglos institucionales que generan, ¿no es cierto?, las señales de mercado, las señales de Estado, ¿no? Y ver de qué manera eso pues hace que el futuro, el del mundo, son las ideas. Ustedes en sus manos tienen ideas. Cuando entran a hacer son ideas. ¿Ustedes creen que extrayendo más minerales vamos a llegar a algo más de lo que hemos hecho en el pasado? No, vamos a mejorar un poquitito. Pero el rato que, ¿no es cierto?, veamos que el negocio ahora está aquí arriba, y eso depende del capital humano, pues inmediatamente debemos cambiar nuestras matrices y decir, señores, hagamos un pacto por recuperar el capital humano lo más rápido posible. Porque todo el mundo dice, la educación, sí, claro, por supuesto, la educación, ¿cómo no? Y todo el mundo dice, sí, eso va a tomar tiempo. No, eso tiene que ser mañana, pasado. Es posible hacer políticas sociales y políticas educativas de shock con fuerte participación del sector privado, ¿no es cierto?, y también del Estado. Gracias, Gonzalo. Gracias. Hemos concluido hasta aquí el bloque 2. Vamos a tratar de que sean un poco más puntuales las intervenciones para llegar a los 5 bloques. El siguiente bloque tiene como tema política fiscal y costos políticos. Le corresponde a Jaime Dunn comenzar esta intervención como experto en el tema. ¿Qué pasa con esta palabra ajuste, Jaime? Se ha insistido mucho en la campaña electoral, se menciona mucho ahora la palabra ajuste fiscal. El gobierno acaba de anunciar un superávit en el primer mes de enero y ahora también dice que va a haber un superávit fiscal en febrero. En ese sentido, ¿cuál es la lectura que tiene Jaime Dunn en relación a las primeras medidas del gobierno de esto que se llama ajuste fiscal? ¿Hay aciertos, hay errores o no del gobierno en materia fiscal en estos primeros 110 días? Adelante, Jaime. Muchísimas gracias. Creo que es interesante los comentarios que hace Gonzalo, y eso me lleva a hacer una precisión histórica y ponerle punto final a ese tema del neoliberal. Resulta que allá por 1939 se lleva un coloquio muy importante donde se reúnen los principales economistas del mundo. Estaba Hayek. Se reúnen cerca de París, convocados por Walter Lippmann, para analizar la economía mundial, y justamente hablan de la izquierda, la derecha. Ha terminado la Primera Guerra Mundial y están a los inicios de lo que sería una Segunda Guerra Mundial, y hacen una discusión ideológica muy profunda de la economía. Hablan del liberalismo, hablan de las dictaduras que puedes tener tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda. Y ahí estaba este economista Rostow que dice, de alguna manera la izquierda se va a ir moviendo hacia la derecha, me imagino que es así como lo concibieron el tema. Pero para moverse hacia la derecha o hacia el liberalismo, tienen que pasar por el medio. Y ese medio lo llaman neoliberal, nuevo liberal. O sea, que quede claro, neoliberal no es más que el medio. Hoy en día, ¿saben qué es neoliberal? Socialdemocracia. Eso es neoliberal. Un candidato decía, yo soy extremo centro. Él decía, yo soy extremadamente neoliberal. ¿Qué ha gobernado en los 80s? El neoliberalismo, ¿sí? Eso ha gobernado en los 80s. No el liberalismo. El neoliberalismo. ¿Ok? A ver, yo quisiera plantear, digamos, la evaluación de lo que ha pasado y los ajustes en lo bueno, lo malo y lo feo que podemos ver en estos 100 días. Indudablemente, la reposición y la reinserción de Bolivia en el ámbito internacional, Bolivia al mundo, el mundo para Bolivia, es algo muy positivo. No se puede pretender crecer y desarrollarse como país siendo una isla. Entonces creo que ahí hay un acierto bien importante.
La eliminación, se dice, de la subvención a los combustibles es otro acierto, pero aclaremos que no se ha eliminado la subvención, solo se la ha reducido y se vienen más ajustes más adelante, quedemos claros. Pero era importante porque eso estaba drenando reservas, estaba obviamente poniéndonos en una situación y es parte del origen de la crisis fiscal que hemos tenido en Bolivia, que se ha derivado de una crisis de balance de pagos. Creo que ha sido importantísimo el cambio de discurso en favor del sector privado, reuniones con las cámaras, el empoderamiento de los que generan riqueza en el país, creo que es muy importante. También creo que ha sido muy bueno el acceso al financiamiento internacional, aunque siempre lo pongo bueno entre comillas, porque todavía no sabemos cómo se va a usar. Capaz Enrique nos va a dar algunas pautas de eso. Porque si el endeudamiento se utiliza para simplemente seguir con el gasto y cubrir el gasto que se tiene, vamos a seguir en lo mismo. El problema de la economía no se va a resolver con más deuda, se va a resolver reduciendo el gasto público, que es el origen del problema. Entonces, meterle más deuda a la situación no va a solucionar el problema. Al menos, diría yo, que la deuda se utilice esencialmente para que vaya al sector privado y dos, sea para repensar Bolivia. Que el dinero que venga de afuera nos ayude a rearmar este país. Para hacer reformas estructurales se necesita financiamiento. Y si es para eso, vamos en buen camino. Lo malo, yo creo firmemente que el ajuste hasta ahora, obviamente, está incompleto. Y está además mal distribuido. Lo está pagando la gente, no el Estado. Cuando tú ves que tienes un hueco fiscal de 5.000 millones de dólares, la subvención que ha hecho, el reducir la subvención, ahorrar al Estado 2.000 millones de dólares. Ha subido el precio de los combustibles, entonces ahora el Estado se ha ahorrado 2.000 millones y encima, como ha subido el precio de los combustibles, recauda más impuestos, hay más IDH, hay más IVA, hay más de todo. ¿Y los ciudadanos? ¿Qué beneficio hemos recibido? Es más, ustedes, empresarios formales, los han sorprendido con un incremento salarial más encima del salario mínimo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo los beneficios van a ser contra el Estado y en favor de los ciudadanos? Esa parte creo que es la que falta. El Estado sigue intacto. No se han cerrado ministerios realmente, más que uno. Sigue la misma cantidad de alguna manera de empleados estatales. Sigue la estructura de empresas estatales deficitarias. No se han recortado muchos privilegios todavía. Entonces el ajuste ha recaído sobre el transportista, la familia, los ciudadanos. Es momento de aquí en adelante de pensar que el hueco de 5 se ha reducido en 2 y faltan 3.000 millones más de ajuste. Y ese ajuste lo tiene que hacer el Estado. Aquí la cosa es atacar al Estado obeso causante de la crisis, porque la crisis la causa el Estado, no nosotros. Y estamos esperando. Si se mantiene el financiamiento del Banco Central, como está manteniéndose ahora, se mantiene de manera perpetua estos 5 años, no vamos a solucionar el problema. El ajuste debe empezar por el Estado, no por el ciudadano. La abrogación del decreto 5503, más allá que ha sido un decreto desprolijo, con muchos errores, la verdad no sé dónde habrán redactado ese decreto, pero tenía ideas interesantes, importantes, pero más allá del hecho, lo que me preocupa es la claudicación que ha habido ante la presión corporativa de grupos sociales. El Estado se ha rendido. Se ha rendido ante una central obrera boliviana que es socio del masismo. Lo grave es que se ha hecho medir el aceite. Ya sabemos, o ya saben los grupos sociales hasta dónde llega el gobierno y necesitamos reformas que son mucho más profundas
de lo que había en ese decreto. Lo grave es que se ha restablecido de nuevo la idea en Bolivia que bloquear funciona, que la ley se negocia y que el gobierno puede retroceder. Eso lo veo como algo malo. La ausencia de reformas estructurales también hasta ahora lo veo como algo malo, especialmente las reformas constitucionales. Control estatal sobre la economía, ojo, está constitucionalizado. La función económica asociada a la propiedad privada está constitucionalizada. La restricción a la inversión privada, nacional y extranjera, el no arbitraje internacional está constitucionalizado. El control estatal sobre el sistema financiero, la política tributaria, las nacionalizaciones, el avasallamiento, la justicia social, la primacía del colectivismo, todo eso está constitucionalizado. No va a haber reformas reales en el país si no se empieza a hablar de reformas constitucionales. Entre lo malo también me preocupa un tema económico. Mantener tasas de interés y cupos de créditos en el sistema financiero creo que es gravísimo. La inflación está de 2 dígitos. Las tasas pasivas se están acercando a los 2 dígitos, pero los márgenes del sistema financiero para otorgar créditos y mantener esos cupos ya es imposible. Se puede generar una crisis en el sector financiero si no se libera más antes que tarde el tema de las tasas de interés en el sistema financiero. Lo malo también, la continuidad del aparato masista en el Estado. Creo que es muy notable, el mismo gobierno indica que hay sabotaje desde adentro, por supuesto, hay redes clientelares, lealtades ideológicas y mafias todavía instaladas en el Estado. Por razón de tiempo, lo feo. Otra vez temas de falta de seguridad jurídica. 32 maletas que entran al país y nadie sabe dónde están y no pasa absolutamente nada. Eso genera desconfianza y quita credibilidad al Estado. El hecho de que tienes Evo Morales con 2 órdenes de arresto y no se lo arresta y él puede hacer campaña libremente, demuestra no solamente que la justicia no funciona, sino demuestra que el Estado no tiene capacidad de hacer que la justicia funcione. Además que da un mensaje tremendo de desigualdad ante la ley. Así lo veo, querido Tufi. Gracias. Gracias, Jaime. Bueno, un menú ahí de provocaciones planteadas por Jaime en el diagnóstico de lo bueno, lo malo y lo feo. Creo que da para otro foro de 3 días. Pero nos está escuchando también el doctor Juan Antonio Morales y ha pedido intervenir. Vamos a dar, por supuesto, espacio al panel también. Doctor Juan Antonio Morales ha escuchado el segundo bloque relacionado con el modelo económico y ahora con este tema del ajuste y el diagnóstico que hace sobre todo Jaime Dunn. ¿Coincide, doctor, en lo bueno, lo malo y lo feo que plantea Jaime? Tantos pendientes, entre ellos una reforma constitucional inclusive, y esta advertencia que lanza sobre una posible crisis bancaria inclusive. Adelante, doctor, tiene la palabra. Sí, he escuchado con muchísima atención y puedo decir que en gran parte no estoy de acuerdo, pero antes quiero referirme a los comentarios de Gonzalo y de Enrique. Y con Gonzalo tenemos ya una larga discusión de que las ventajas comparativas de Bolivia están en sus recursos naturales. Lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia es que estos han sido muy mal manejados, particularmente en la segunda mitad del siglo pasado, a partir de la segunda mitad, ¿no? Se ha dejado sobrevaluar el tipo de cambio, el sector público se ha expandido mucho más allá de lo que debía ser prudente, y
y el manejo de las dos empresas más importantes de este país han sido una lágrima. El manejo de Conmebol, que finalmente Conmebol en 1985, después de la crisis del Estado, terminó siendo una sombra de lo que había sido cuando se creó en 1952. Y por otra parte, Yacimientos, que era nuestra empresa estrella, ha tenido muchísimas dificultades. Ahora, con el mal manejo de las recursos naturales y su extrema dependencia, es cierto, de lo que pasa con precios internacionales, internamente hemos cometido dos graves errores. Primero, era el de dejar que el tipo de cambio se sobrevaluara de manera extraordinaria. Nos pasó eso en los años 70 y nos ha vuelto a pasar, y todavía mayormente en lo que va de este siglo. Con relación a lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no es cierto? Yo creo que no hay que subestimar la medida del reajuste de combustibles. Ha sido una medida valiente, ¿no es cierto? Una medida que finalmente no ha tenido las consecuencias que todo el mundo auguraba de que iba a producir un gran caos social y un gran caos económico. Creo que ha sido manejado bastante útilmente. Ahora que hay mucho camino todavía por recorrer, hay reformas estructurales que tienen que pasar por reformas constitucionales, ¿no? Cuando uno lee la Constitución del 2009, uno queda admirado del extremo nacionalismo de los recursos naturales que hay en esa Constitución. Prácticamente se veta al sector privado incursionar en recursos naturales, sobre todo en metales e hidrocarburos. No hay que olvidar que aun con constituciones relativamente estatistas, en los años 60 y 70, la minería mediana prosperó bien, ¿no? En base a concesiones y no en contratos como fija la legislación. Ahora, el Estado es importante que esté, ¿no?, en la provisión de infraestructura, ¿no? No es que el Estado se beneficia o que beneficia solo a los funcionarios públicos haciendo engordar sus billeteras, sino que también es importante en la función del Estado en la provisión de infraestructura y de bienes públicos. Si algo de bueno se puede decir, además, que en general todo podemos decir sobre todo lo malo, es la gran expansión de la red caminera que se ha producido durante los años del MAS. Y el segundo, ¿no?, el hecho de haber dotado de infraestructura física a las escuelas. Las escuelas solían ser edificios en ruinas, ahora en general se tienen buenos edificios para las escuelas. Hasta en temas de calidad, yo coincido completamente con Gonzalo que hay problemas muy grandes. Quiero terminar diciendo, ¿no es cierto?, y subrayando lo que ha dicho Enrique, ¿no?, la importancia de la estabilidad macroeconómica, ¿no? Los economistas debemos decir, ¿no es cierto?, la estabilidad macroeconómica no es todo, ¿no?, pero sin estabilidad macroeconómica no hay nada, ¿no? Entonces, era importante asegurar la estabilidad macroeconómica. Un último punto, y ahí sí estoy de acuerdo con Jaime Dunn, ¿no?, es de que hay que liberar las tasas de interés. El hecho de que la ley 393 le pone techos y se desprende a la ley 393 techos para las tasas activas de interés, eso comprime a las tasas de interés pasivas y los depositantes terminan recibiendo una tasa de interés real negativa, ¿no? Es decir, lo que reciben los depositantes es muy inferior, además, a la tasa de inflación. Lo sorprendente es que está ligado al escaso desarrollo financiero del país,
que a pesar de sus condiciones tan desventajosas, los depósitos bancarios siguen creciendo. El año pasado los depósitos han crecido al ritmo de 3,7% y la cartera al 3,4%. Bueno, perdónenme por tomarte tanto tiempo, pero un tema también al que he estado dando muchas vueltas y durante esos años es el tema de escala, ¿no? Nuestras empresas nacionales son demasiado pequeñas, ¿no? ¿Cuántas empresas uno puede decir tienen más de 1000 empleados? Probablemente no pasan de los 10 dedos de la mano, ¿no? Las empresas son sumamente pequeñas y entonces no se benefician de economías de escala, ciertamente no van a poder competir internacionalmente con las dimensiones que tienen. Parte del problema puede ser el financiamiento, sobre todo no tanto el capital de trabajo como el capital de inversión. Yo termino ahí. Gracias, doctor. Permítanme reenfocar el tema para no dispersarnos. Es política fiscal, ajuste, y sobre esa base plantearle la discusión también al panel. Jaime dice 3.000 millones de dólares todavía falta ajustar. La suspensión de la subvención ha sido incompleta, no tiene un impacto tan importante, pero sí, por supuesto, alrededor de, ¿cuánto dijo? ¿2.000 millones? Sí, faltan 3.000. En ese sentido, ¿cuánto de viable es aplicar un ajuste ordenado sin generar una explosión social? ¿Cuánto de viable es aplicar en este escenario tan difícil un ajuste ordenado, y no resultado más bien de la urgencia de la crisis? Se lo planteo, don Enrique. No, realmente lo que viene por delante es lo más importante. Yo comparto que el gobierno ha tenido el valor de hacer el aumento de los precios de los hidrocarburos, sin lo cual no era posible. Pero si se quiere estabilizar al país, el tema fiscal tiene que pensarse en la otra parte, cómo promover el aumento de la productividad, la competitividad para tener crecimiento. Porque si cortamos gasto, echamos a la gente, pero no hacemos lo otro, vamos a estar en problemas. Y aquí hay un problema serio, que a diferencia, miren, los ancestrales podemos contar historias de ese tiempo, pero hemos tenido en Bolivia experiencias muy valiosas en el pasado. Imagínense, en la década de los 50, la primera hiperinflación, pequeñita, y el gobierno de don Hernán Siles Suazo, que asumió porque ganó la elección, hizo algo muy valiente. Hizo un plan de estabilización ortodoxo, con el apoyo de ¿quién? Del Fondo Monetario Internacional, y el verdadero ministro no era Tamayo Ramos, sino un gringuito llamado Ever, que era, y hubo huelgas, hubo paros, pero ¿qué había? Había una estructura política. Le guste o no guste, había parlamento donde tenían mayoría. Otro hito importante, las ironías del destino, el que salvó la primera hiperinflación, el que la creó, que fue el doctor Paz, luego fue el que creó la mayor hiperinflación. Y los acuerdos políticos entre el ADN, el EBNR, permitieron el 21.060 porque tenían estructura política. Y a mí me tocó ser ministro de Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico en el 89, yo era tesorero del BID, pero me presionaron y fíjense, subimos el precio de la gasolina el 9 de agosto, 45%, con el apoyo de los políticos, porque había una estructura donde estaba ADN, estaba el MIR, estaba el Partido Chino Comunista, no sé qué se llamaba, de Botete, el partido, bueno, ahora no hay eso. Entonces, los siguientes pasos no pueden hacerse con tanta facilidad.
y no cometer los errores que muy bien lo ha señalado Jaime, de ese decreto mal planteado. Entonces, ¿cómo resolver? Y también la parte política. Se ve que hay discrepancias, y voy a ser crítico. El Tuto atacando, Samuel atacando. No tiene mayoría en el Congreso. ¿Cómo van a hacer los siguientes? Los siguientes necesitan la coordinación. Entonces, para mí es el gran desafío, y que obviamente después, cuando me toque hablar de los multilaterales, este tema tendrá implicaciones en el futuro. Creo que ahí está el gran desafío y la responsabilidad de que se vaya adelante con los acuerdos. Porque el Parlamento no existe. Son personas que han puesto su nombre en siglas que se han prestado para ir a elecciones. No es el MNR, no es la Falange, no es lo que eran los partidos. Bueno, pero esta es una crisis también de la época trompetiana, ¿no? De trompeta. ¿No conoces la trompeta? El famoso trompeta. Es un loquito ahí que anda destruyendo todo. Bueno, Iber quería tomar la palabra. Sí, adelante. Sí, Tofi, gracias. A ver, yo creo que el problema, en línea con todo esto lo que se está hablando, y todos estamos coincidiendo en muchos aspectos, son pequeñas partes en las que una persona puede tener algún criterio disparo diferente, pero los problemas de fondo creo que son identificables por todos. Y en lo que a mí concierne, el grave problema es que Bolivia no solo no es competitiva, sino que ha dejado de ser atractiva. Ese es el problema. No solo que no somos competitivos, ya no somos atractivos para la inversión extranjera. No somos un país con grandes capitales, no somos un país donde la gente tiene la capacidad, las empresas locales, domésticas, de invertir 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 millones como en otras latitudes. Esa es la verdad. Y el Estado está quebrado. Ahora, en esa crisis en la que estamos, producto de esa baja competitividad y de ya no ser más atractivos, es el producto de los últimos 20 años de régimen que han destruido y han desmantelado el derecho de inversiones. Ese es el problema. Juan Evo Morales Ayma, como gran cosa, el año 2007, se retira y se ufana de hacerlo del tratado que es la piedra angular del derecho de inversiones del mundo. El primer país en la historia del convenio de Washington del 65 que crea el Centro Internacional de Arreglos de Diferencia en materia de inversiones, CIADI, con lo cual nosotros, ¿por qué nos extraña que hoy no seamos atractivos si nos hemos encargado de desmontar la piedra angular del derecho de inversiones? No somos el único país que tiene recursos naturales. Y con el dinamismo del comercio, resulta que ahora el litio ya no es tan importante como era hace 2 años atrás. Entonces, si no nos apuramos, si no volvemos a remantelar, si no volvemos a reconstruir, si no volvemos a poner las piezas en su orden, no vamos a poder generar el shock que necesitamos de inversiones. Y les paso un dato, no quiero extenderme, pero es importante porque hay que remitirse a la data. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que depende de Naciones Unidas, todos los años hace un estudio de lo que es la IED, la inversión extranjera directa. El año 25, de los 190.000 millones de dólares que ingresaron a la región latinoamericana, 190.000 millones de inversión de otras latitudes en Latinoamérica, Bolivia recibió el 0,1%. A nadie le interesa invertir en Bolivia. El 0,1%. No les estoy diciendo el 3, el 5, el 7, que aún así son porcentajes bajos. El 0,1%. Entonces creo que es tiempo de dejar de mirarnos al ombligo, ¿no es cierto? Echar a la basura el discurso de que nos parecíamos a Suiza, creo que ya nadie se la cree de acá. Pero sí es importante volver a armar ese andamiaje, esa estructura, comenzando por volver al CIADI, comenzando por volver a suscribir los 21 tratados bilaterales de inversión, los BITs, los Bilateral Investment Treaties, que es las otras piedras fundamentales del derecho de inversión. Bolivia los ha denunciado todos. Si hoy en día una empresa, Vintage, aquí lo tenemos al CEO, a Jorge Martiñoni, si Vintage quiere venir a invertir en grande desde Estados Unidos, lo primero que le va a preguntar al gobierno boliviano es: ¿y tenemos un tratado para proteger las inversiones? La respuesta es no.
Si una empresa inglesa quiere venir a invertir, lo primero que le va a preguntar al presidente es, y a ver, a través de Cancillería, ¿existe un tratado? Y la respuesta va a ser no, en todos los casos. Entonces, este es un concepto que la gente descuida, que para volver a tener seguridad jurídica es un concepto muy abstracto. La seguridad jurídica no es un solo componente, no es un solo elemento, es un conjunto de elementos que brindan al concepto y terminas en la conclusión de ese país cuenta o no cuenta con seguridad jurídica. Y para ello es fundamental volver a reconstruir esto. Gracias, Iber. Un poco para reordenar los tiempos, porque nos faltan 2 bloques. Vamos a hablar luego de organismos internacionales, vamos a hablar luego justamente de la ruta jurídica. Voy a darles, si se puede, 2 minutos a cada uno, máximo 3, Gonzalo, igual a Jaime, si quiere redondear este bloque. Reitero que el tema es política fiscal, ajuste, para no dispersarnos. Daros libertad, hermano. Máximo 3 minutos para Gonzalo. Ya intervino Enrique también, ¿no? En este bloque. Así que, por favor, Gonzalo. Sí, el tema del déficit público creo que es clave, pero hay que entenderlo por el gasto y los ingresos. O sea, aquí está hablando, corte el gasto, elimine esto. O sea, esa es la parte de los podadores, está muy bien. ¿Y qué de los ingresos? ¿Qué hacemos con los ingresos? O sea, otra cosa, cerrar, digamos, supongamos que tenemos la magia de reducir al estado mínimo. O sea, nos despedimos a la mitad de los maestros que hay, que son 200.000, 100.000 afuera, los militares también los puedes dividir a la mitad, son 150.000, 75.000, los policías a la mitad, 25.000, porque eso es lo sustantivo. Obviamente no creerán que va a ser el salario del vicepresidente o que saques a 4 locos de la gobernación, del municipio, no va a ser lo significativo. Lo grueso es eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los ingresos? Porque el desafío que hay en Bolivia es que tú tienes un triángulo invertido, ¿no es cierto? Ese triángulo invertido en el pasado tenía una base grande que eran los ingresos que venían del gas. 50% del dinero que venía para el Estado era el gas, el IDH y compañía. Eso se ha reducido al mínimo y ahora quien sustenta una cabeza así gigantesca de temas sociales y demás cosas es una arista, que son los formales, ¿no? Son chiquitísimos. Entonces, ¿qué hacemos con los ingresos? ¿De dónde sacamos esos ingresos? Aunque sea, obviamente el rectángulo que sostenía puede ser más chico, pero igual vas a necesitar ingresos por lo menos para que, no sé, pues circule con gasolina no contaminada el 110, digamos, ¿no? O que un maestro vaya a dar clase en algún lugar. Entonces, a pesar de que puedes reducir al mínimo el Estado, ¿de dónde van a venir los ingresos? ¿No? Esa es la pregunta central. Y entonces ahí hay muchas preguntas. La minería se va a recuperar. Bueno, la minería, pues, especialmente la cooperativista minera, paga 2% de impuestos. Ganan $3.000 millones y pagan 2% de impuestos. Paga menos que la Universidad Católica Boliviana de impuestos, ¿no? Los gremiales que han movido $15.000 millones pagan 0 impuestos. Los hermanos y compañeros cocaleros, 0 impuestos. ¿No? Entonces tú tienes sectores enormes de la economía por el lado del ingreso que no pagan, pero que quieren todos los temas sociales. Y a ver, decís que no va a haber algunas cosas sociales, pues te van a colgar. Pero entonces el desafío también del déficit público está bien, hay que cortar todo lo que se pueda, pero también hay que generar ingresos. Díganme, ¿de dónde van a salir esos ingresos que son absolutamente fundamentales, si ustedes quieren? Sí, eso no es por el momento. Bueno, Jaime, la última ronda en esta parte para cerrar tu intervención aquí en este bloque. Bien, muchísimas gracias. Varios temas, pero tengo 3 minutos y creo que es importante redondear algunas ideas. ¿De dónde van a salir los ingresos? Nosotros los ciudadanos sabemos si nos dan la oportunidad de hacerlo. No necesitamos que venga el Estado y nos diga la era del litio viene y ahora son las tierras raras y ahora vamos saltando de un recurso natural al otro. La actividad económica de los privados y cuando nos dejen hacer es que va a funcionar. Es cierto, totalmente de acuerdo, la educación, recursos humanos, capital humano es clave para el desarrollo de cualquier país. Pero ¿de qué te sirve tener los mejores recursos humanos
Si el rato que quieres plantear un negocio y quieres hacer algo, la burocracia, la corrupción, los impuestos excesivos no te dejan hacer. ¿De qué te sirve? De nada. El mejor Estado no es el que hace, es el que te deja hacer. Y creo que eso no debemos olvidarnos nunca y debemos empezar a pensar Bolivia por ese lado. El Estado que te deje hacer. ¿Cuántas ideas hay en el celular, en esta botella de agua? Totalmente de acuerdo. Pero ¿dónde se han inventado esos celulares y estas botellas de agua? En países donde dejan a la gente hacer. Solo pregúntense los bolivianos más exitosos del mundo dónde viven. No viven en Bolivia. Viven en países donde les dejan hacer. Bolivia tiene talento, tiene recursos, tiene gente trabajadora. Lo que falta no es capacidad, lo que falta es un sistema que te permita liberar toda esa energía. Eso es lo que estoy tratando de decir. De eso se trata. Por el otro lado, creo que es importante respecto a ciertos comentarios que repensemos otra vez la cosa. Bolivia tiene empresas muy pequeñas, es cierto, pero tiene que quedarse siempre así. ¿Cuáles son las empresas más importantes de Irlanda? Irlanda tenía el mismo problema, empresas muy pequeñas, poca actividad económica. La empresa más importante de Irlanda hoy en día se llama Google. Si no puedes tener las empresas más grandes en tu país, tráelas. Asóciense. El gran error que cometemos los bolivianos también es pensar que todo tiene que ser dentro de Bolivia y solo con lo que hay en Bolivia. Hay un buen mensaje del presidente: Bolivia al mundo, el mundo para Bolivia. Eso va también para todos los agentes económicos y empresarios. Pero para que eso suceda se necesita la seguridad jurídica y principalmente que te dejen hacer. Gracias. Gracias, Jaime. Vamos a entrar al bloque cuarto, el penúltimo, y aquí tiene una experiencia fundamental don Enrique García. Organismos multilaterales, financiamiento, se ha anunciado acuerdos, nos visita ahora, hoy día, el presidente de la CAF, se ha anunciado posible acuerdo con el FMI, 3.000 millones de dólares, la CAF igual, el BID. ¿Eso es posible, Enrique? ¿Y a dónde va a venir realmente ese financiamiento? Decían aquí que cuidado que venga a sostener el costo, más bien, y no la productividad. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo con los multilaterales yo tengo una relación muy temprana. Mi mamá, que me estaba esperando en el 7º mes, me contaba que sintió unas pataditas, ¿no? Y que yo le decía, mami, yo quiero estar en un multilateral. Bueno, y en efecto, mi carrera básicamente ha sido, entré joven al BID, en 2 oportunidades, 18 años en todo tipo de posiciones, y luego, después de haber estado en el sector privado en Bolivia, en gobierno un tiempo, fui presidente de CAF durante 26 años. Pero además, estamos directorios en el Fondo Monetario, como gobernador en el Banco Mundial, y ayudado a la creación de instituciones como el Banco de los BRICS y el uno del otro. Bueno, ahora la primera pregunta es, ¿por qué son importantes estas instituciones? Se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, y ahí se creó el Fondo y el Banco Mundial. El uno con fondo con propósito básicamente más macro para estabilizar a los países, y el Banco Mundial para apoyar en ese momento al desarrollo, la reconstrucción de Europa y el desarrollo. En los años 50, al final de los 50, hay una innovación muy importante: la creación del primer banco regional, el primer alma mater del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y sobre esa base en los 60 se crean otras instituciones subregionales como el Banco Centroamericano, CAF. ¿Y por qué existen?
porque hay una cosa real y en el caso de Bolivia es muy específica. La capacidad, más allá de los problemas de desarrollo que requieren inversión y todo eso, la capacidad de ahorro interno de los países en desarrollo es baja. Y el caso de Bolivia especialmente. Hemos vivido, en el caso boliviano, de un mundo de fantasía. Gracias a lo que sucedió a fines de la década de los 90 y los primeros años del milenio, Bolivia tuvo la suerte, en gobiernos pasados, de haber sido en ese momento país de bajos ingresos, con lo cual fue elegible al programa HIPIC, de perdón de la deuda. O sea, en el 2003, Bolivia borró su deuda externa, básicamente. Y encima de eso vino la época de bonanza de América Latina en los productos que le gustan a Gonzalo, las materias primas, etc. Y hubo una bonanza. O sea, cuando Evito llegó al gobierno, se encontró que era millonario. Simplemente para citar, las reservas internacionales del Banco Central. Voy a dar un dato que no fue el peor momento, pero cuando yo asumí el ministerio del 89, las reservas internacionales eran negativas 350. ¿Saben a cuánto llegaron las reservas en 2013, 2014? Cerca de 16 millones. Claro. Y entonces el ahorro interno. ¿Qué es el ahorro interno? El ahorro del gobierno, que se mide porque hay superávit fiscales, etc. El ahorro de las empresas públicas y privadas. ¿Por qué? Porque tienen utilidades, en fin. Y el ahorro de las familias. Ese ahorro llegó en Bolivia en el año 2014 a más o menos el 27% del PIB. Cuando el promedio de América Latina era 18%. Y aquí viene la tragedia de Bolivia. ¿Cuánto es el ahorro interno en estos últimos tiempos? Entre 10 y 12% del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Si quiero tener un crecimiento económico razonable de 5%, es decir, tengo que invertir por lo menos el 25% del PIB. Si ahorro 10, ¿de dónde viene eso? Tiene que venir de afuera. Y aquí viene el rol fundamental de los multilaterales. Porque ¿qué hace el BID, qué hace CAF, qué hace el Banco Mundial? Te dan recursos principalmente para programas y proyectos que estén sustentados por estudios de factibilidad que cubran los aspectos técnicos, financieros, económicos y ambientales, y que además estén establecidas claramente las reglas del juego para la adquisición de bienes y servicios. En otras palabras, que para la contratación de empresas constructoras, etcétera, tiene que haber licitación pública internacional. Para la adquisición de equipo, lo mismo. No se puede hacer cosas a dedo. Y entonces, esa es la ventaja. Entonces, el rol que tienen es primero dar los recursos para esos fines. Ahora, en forma especial, hay unas ciertas líneas de recursos más de libre disponibilidad que están basadas en el siguiente principio. Un país que está en bonanza no necesitaba el financiamiento multilateral. Cuando está en desgracia, va y le dice al BID, o le dice a CAF, miren, yo he gastado tanto y porque tenía plata, ahora no la tengo, entonces reembolsenme sobre esa base recursos. Pero ¿bajo qué condición? Que se revisan los proyectos y las actividades que fueron financiadas. Entonces, es eso. Pero no es lo normal. Lo normal es los programas y proyectos. Entonces, ahora viene el desafío importante. El desafío importante es que, como se ha dicho, Bolivia está en una lista apreciada. La prueba clara es que el presidente del BID estuvo aquí, anunció 4.500 millones para el futuro. El presidente de CAF, que ya está ahora justamente en Bolivia, está
anoche llegó, está en La Paz ahora, anunció ya hace un mes y medio, antes de al comenzar el gobierno de Rodrigo, informó de que la disposición de aprobación de 3.500 millones de dólares para proyectos, pero una cosa excepcional, 500 millones de dólares de rápido desembolso sobre la base de lo que yo expliqué. Pero ahora viene el futuro. Esos 3.500, 4.500, que no solamente tienen la virtud, la participación de estos organismos, no solo tienen la virtud de traer recursos, sino que son catalizadores para que otras fuentes de financiamiento externo, que son los bilaterales, la KfW de Alemania, alguna de otra, los rusos, los chinos, no importa dónde, estén dispuestos a financiar. Y también una señal muy importante para los mercados de capital, que requieren que un país tenga un rating que sea lo más próximo al grado de inversión, que Bolivia tomó, pero cayó a un nivel que no es aceptable. Entonces, esas son las condiciones. Pero la pregunta es, ¿se va a hacer eso? Bueno, si se va a hacer, bueno, y hay un detalle que es fundamental, que Bolivia necesita tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay corrientes de opinión, no, el fondo. Señores, todo país, no es derecha o izquierda, no importa, es el fondo. Bolivia, gracias a que el fondo fue parte del juego, el 56, todo el tiempo lo tuvo. Ahora es la habilidad de qué negocios. Ahora el fondo de hoy día no es el fondo de hace 25 años. Incluye consideraciones sociales y hay una condicionalidad, sí, pero es una condicionalidad razonable en materia macroeconómica, ¿no? Entonces es un gran error. Otra cosa que yo escucho acá, estamos endeudándonos, qué barbaridad. Bueno, gracias al HIPIC y a la bonanza que tuvo el gobierno, especialmente en la época de Evo, Bolivia no necesitó tan mayormente, y la relación con los multilaterales fue fría. Aunque en el caso de CAP se continuó, pero fue frío. Entonces, ahora se está calentando el ambiente para tener una fiesta, pero para que podamos bailar, it takes two to dance, como dicen, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el gran desafío. Entonces, yo diría que ese, pero ahora, para ver el rol de los multilaterales y lo que pueden hacer, yo creo que es muy importante que el gobierno pase de la etapa de estos ajustes menores, importantes por cierto, pasadas las subnacionales, tiene que trabajar en una estrategia de desarrollo de carácter integral, que esa va a ser la manera en que el BID o CAO van a darle los préstamos y tiene que preparar prioridades que sean realistas con programas y proyectos. No bla, bla, bla y bla, bla, bla. Ahora, yo noto un defecto. Yo creo que la estructura del lado económico del gobierno ministerial no es la adecuada, porque hay duplicación de funciones. Ha habido algo muy exitoso en Bolivia, que había una clara cabeza de la parte económica y social, que fue el Ministerio de Planeamiento y Coordinación, antes ministerio, que era jefe del Gabinete Económico y Social, que tenía la visión amplia y los planes que se hacían no eran cerrados en una oficina, sino con apoyo de entidades como CEPAL, la Universidad de Harvard, la misión de Richard Mashre, y eso permitió a Bolivia, a mí me tocó como viceministro y como ministro, ir al grupo consultivo organizado por el Banco Mundial, donde el país presenta su plan, su programa y atrae recursos. Eso no ha pasado en los últimos 20 años. Y no veo, me preocupa también que han habido esfuerzos importantes de contribuciones de una estrategia más de largo plazo.
lo que guste o no guste, lo que preparó Harvard con recursos y apoyo de Claure, lo que ha hecho, está haciendo otras instituciones, pero yo no veo que se estén utilizando esas cosas. Es gente de primera clase. Es decir, y no es que imponen nada, te están hablando, pero yo he preguntado, he hablado con Ricardo Hausmann, que estuvo aquí, no les dan pelota, imagínate. Y hay una repetición, para mí, yo hubiera vuelto al concepto del superministerio cabeza de todos, porque ahora es el ministerio de la presidencia, pero con funciones muy complejas. Y no está claro qué hace el ministerio de planificación, el otro. Tendría que hacer un ajuste institucional importante para poder trabajar. Ahora, a veces cuando uno dice esto se enojan, ¿no? Pero hay que decir la verdad. Y si no se hacen esos ajustes, vamos a tener problemas en otro modo. Así que ese es mi mensaje principal y yo creo que hay que influir positivamente para que se hagan estos acuerdos. Lo mismo, por ejemplo, Cancillería está haciendo cosas, Cancillería, que no corresponden. Yo me imagino que hubiera hecho yo cuando me nombraron ministro y jefe del Gabinete Económico y Social. Yo era tesorero del BID, renuncié porque me presionaron y me convencieron, incluyendo al presidente saliente, al doctor Paz Tensor, me dijo que tenía que aceptar. Fui a Washington a recoger mis pilchas, incluyendo a mi madrastra, a mi esposa, y a mis hijas. Y me llama el Cucho Blanco, que yo forcé que sea el ministro de Finanzas, y me dice: oye, hermano, estoy preocupado. El ministro de la Presidencia, Toto Fernández, ha convocado una reunión de los ministros de ¿qué cosa? Y yo agarré el teléfono y lo llamé: quiero que seamos claros y precisos. Tú eres ministro de la Presidencia con funciones políticas. La economía, yo soy el jefe de la economía, así que te ruego que no te metas. Y más aún, yo vuelvo en 4 días a La Paz y voy a hablar con el presidente. Si él considera que esa va a ser la forma, yo estoy de paz. ¿Quieres? Santo remedio. Yo me imagino que hubiera hecho yo de ministro que el Charlie Iturralde, de canciller, esté girando por el mundo hablando de la economía. No. Esos defectos, lo digo de corazón, y francamente hay que arreglar. Hay buena gente, pero hay que organizarla. Y hay que estar menos de fiesta. Eso es importante. Gracias. Por favor, por motivos de tiempo también, apuntes de 2 minutos. Creo que, que Jaime. Gracias, Enrique. Muy esclarecedor lo que dices. Lo resumo en libre disponibilidad, no es así nomás. 2, Fondo Monetario, sí. Y sí, importante, no lo mencionaste, pero todos sabemos de que el Fondo Monetario tiene que ir por adelante en muchas cosas para facilitar el desembolso del resto y que hay que hacer ajustes. Falta 3.000 millones. ¿De dónde van a venir los ingresos? No tenemos tiempo para repensar Bolivia y en los próximos 6 meses tener 3.000 millones adicionales de ingreso. Y por lo tanto no nos queda más que ver el gasto. Empresas públicas se financian con 1.463 millones, reduzcamos el 70% de ese financiamiento, dejemos 30% para algunas que todavía son rentables, son 1.000 millones de ahorro. La inversión pública está presupuestada en 4.000, no tenemos capacidad de ejecutar eso, reduzcamos además solo el 20% de esa inversión pública, son 800 millones de dólares. Gastos superfluos, pasajes, viáticos, refrigerios, parque automotor, mobiliario y equipos son 271 millones de dólares. Reduzcamos eso en 60%, son 163 millones de ahorro. Propaganda y comunicación son 120 millones, reducimos en 60, son 72 millones. Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas, el CEDEM, la incubadora de empresas estatales, por Dios, tiene un presupuesto de 672 millones de dólares. Le pongamos 0, son 672 millones. Por el otro lado, compras estatales de alimentos e insumos son 900 millones de dólares. Reduzcamos eso en 30%, son 270 millones.
Si suman lo que acabo de decir, ahí están los 3.000 millones que necesitamos. Y si encima nos animamos a reducir solo el 20 o el 30% de la planilla del Estado, sin tocar maestros, sin tocar médicos, sin tocar Fuerzas Armadas, son 2.200 millones y tienes 5.500 millones de recorte. Gracias. Me olvidé una cosita fundamental, el retomar el camino para la inversión extranjera directa. Gran desafío de tus consejos. Yo recuerdo una charla que tuve con el presidente Morales Conejo, privada, y le digo, presidente, ¿por qué es que tu gobierno y tú tienen esa aversión a la inversión extranjera? Me dice, no puede ser que se lleva la platita. 3 preguntas. ¿Quién es el país más exitoso? ¿Cuál es en el mundo de atracción de inversión extranjera? No sé, pues, la China comunista. Segunda, ¿de dónde vino la inversión extranjera? Primer país, Estados Unidos. Segundo, Unión Europea. Tercero, Australia. Tercer punto, ¿en qué invirtieron? Tecnología, innovación. Y ahí está la China. Ahora, un tema que han sido mencionados, reglas del juego. No obstante, yo conozco muy bien la China. Los empresarios chinos son más capitalistas que cualquiera. ¿Y por qué ha ido inversión extranjera? Porque había, en un régimen como él, pero reglas del juego claras y precisas para ellos.